Vamos a abrir la palabra del Señor, por favor, acompañarme. Os pediría que abráis vuestras Biblias en el libro de los Hechos, el libro de los Hechos, capítulo 20, versículos 17 en adelante, la palabra del Señor, y en unos instantes vamos a dar lectura a este pasaje de la Escritura. Pero para introducirnos en la reflexión que quiero compartir con vosotros, deciros, he titulado el mensaje de hoy, ¿Cómo morir bien? Segunda parte. Porque tiene que ver, yo sé que esto de hablar de la muerte no es algo que a algunos les da un poco de yuyo. Necesitamos estar preparados para morir bien. Y efectivamente, ¿cómo morir bien? Viviendo bien. Para morir bien, muere bien quien vive bien. Y tenemos la posibilidad de vivir bien en Cristo. Cristo en nosotros, Cristo nos rescata, Cristo nos alcanza, su amor nos abraza, nos rodea, de manera que podamos vivir vidas que lleguen como llegó Jacob. Jacob, decíamos el domingo pasado, Jacob, el libro de Génesis, capítulo 47, 48, 49, 50, la última porción del 47 en adelante, recoge este momento tan sensible. Nosotros muchas veces leemos pasajes de la Escritura y parece que pisamos por ellos y no tomamos conciencia del terreno que estamos recorriendo. Y la palabra del Señor nos permite acceder a un momento tan íntimo como el momento del diálogo de un padre anciano que está en los últimos suspiros de su vida y tiene una conversación íntima con un hijo entrañable, Jacob en este caso. Y Jacob fue un hombre que empezó mal en la vida. Yo pensaba, de alguna forma, yo me identifico, de alguna forma, porque la imagen de Dios en nosotros es una realidad que de una u otra manera se manifiesta, estemos donde estemos. Pero de alguna forma en la vida todos comenzamos mal. Y todos damos manotazos de ahogado y tratamos de encauzar nuestra vida y tratamos de luchar por alcanzar los sueños, por construir familias, por vivir vidas con sentido, con propósito, a nuestra propia manera. Jacob no era la excepción. Y Jacob lo hizo como muchas veces nosotros mismos lo hacemos, lo hizo haciendo trampas, lo hizo buscando el éxito a cualquier precio. Y en ese diálogo que tiene Jacob con su hijo, decíamos el otro día, yo estoy seguro que tú puedes sacar y el Espíritu Santo puede, la reflexión de la palabra te puede mover a otras conclusiones tan válidas como estas, pero el otro día decíamos que mueren bien aquellos que aprenden a tiempo que el éxito en la vida no es el resultado de avanzar haciendo trampas, de avanzar a los codazos o pisando la cabeza del que está a nuestro lado, que no todo vale, que el éxito en la vida es el resultado de tener conocimiento del Señor. El Señor se le reveló a Jacob en un momento dado y lo bendijo. Jacob aprendió a tiempo que el éxito en la vida es el resultado de tener conocimiento de Dios. Dios nos ha hecho a su imagen y semejanza, Dios sopló. Nosotros no somos como tal vez otras realidades de la creación. Dios creó al hombre de una manera especial. El viernes pasado me gustó, entre tantas cosas tan ricas que compartía con nosotros el pastor Panete, él hacía en la narrativa de Génesis hay una diferenciación en la creación del universo y la creación del hombre. En la creación del universo, de los cielos, la tierra, los animales, fue una producción inmediata.
instantánea y dijo Dios, sea la luz y fue la luz. Pero cuando Dios crea al hombre, dice, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Hay algo distintivo. El ser humano es creado a imagen, hay una confabulación santa y preciosa en el seno de la Trinidad que en ese diálogo de amor toma la decisión de crear una criatura conforme a su imagen y semejanza. El hombre está creado, el combustible, en palabras de C.S. Lewis, el combustible con el que el hombre funciona es la relación y la comunión con Dios. Dios sopló en el hombre aliento de vida. Y nosotros para funcionar y para vivir necesitamos entender que Dios es la fuente de todo bien. Jacob un día entendió esto, que el éxito en la vida no era el resultado de sus empujones y avances, sino de que Dios se le revelara. También otro detalle que destaca en esa conversación, repito, tú puedes llegar a otras conclusiones tan válidas y preciosas como estas, pero Jacob destaca su relación con su amada esposa Raquel. El éxito en la vida no es el resultado de acumular bienes materiales, títulos en las paredes, honra, dinero en el banco, coches en la calle, sino de vivir vidas de relación y de amor con nuestros semejantes. Y decíamos también el otro día que muere bien aquel que muere con sentido de trascendencia, que sabe que al morir no se acaba todo ahí, que no es que muere él y se acaba el mundo. Jacob muere y señala al futuro y habla hasta con su cadáver, su cuerpo habla. Y significa una representación de lo que él tenía esperanza y certeza. Hermanos, que el Señor nos dé de su gracia para vivir de esta manera. Os pedí que abrierais vuestras Biblias en Hechos capítulo 20 y vamos a leer desde el versículo 17 hasta el final del capítulo, hasta el 38, porque aquí encontramos un momento en el que Pablo también se está despidiendo. Y hay aquí como una especie de legado, como una especie de legado. Lucas, que era compañero en este viaje de Pablo, el capítulo 21 comienza diciendo y hablando en primera persona, dice, después de separarnos de ellos, Lucas, que es el autor, estaba, es decir, Lucas escucha y registra este momento también tan significativo, tan especial. Vamos a leer la palabra del Señor. Dice así, enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia, Pablo, ¿no? Se sobreentiende. Cuando vinieron a él, les dijo, vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo, desde el primer día que entré en Asia, sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos. Y como nada que fuese útil, he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y la fe en nuestro Señor Jesucristo. Ahora, he aquí, ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén sin saber lo que allá me ha de acontecer, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Y ahora, he aquí, yo sé que ninguno de todos vosotros entre quienes he pasado predicando el reino de Dios verá más mi rostro. Por tanto, yo os protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Por tanto, mirad por vosotros
y por todo el rebaño en el que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Y de entre vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Por tanto, velad acordándoos que por 3 años, de noche y de día, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Ni plata, ni oro, ni vestido de nadie he codiciado. Antes, vosotros sabéis que para lo que me ha sido necesario a mí y a los que están conmigo, estas manos me han servido. En todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús, que dijo: más bienaventurado es dar que recibir. Cuando hubo dicho estas cosas, se puso de rodillas y oró con todos ellos. Entonces hubo gran llanto de todos, y echándose al cuello de Pablo, le besaban, doliéndose en gran manera por la palabra que dijo de que no verían más su rostro, y le acompañaron al barco. Bueno, de más está decir que creo que todos somos conscientes al dar lectura a este precioso pasaje que estamos leyendo, un pasaje entrañable, un pasaje precioso, un pasaje que registra un momento significativo y conmovedor en la vida del apóstol Pablo. He tomado y tomamos este pasaje en esta mañana para acercarnos a reflexiones que están en la línea de lo que compartíamos el domingo pasado. Pablo también está aquí en un momento, como Jacob lo estaba con su hijo, en un momento de recapitulación, de vista atrás, de análisis del presente y de proyección al futuro, que es análogo, es semejante a lo que compartíamos el otro día. Pablo también fue un hombre que no comenzó bien, no comenzó de la mejor manera. Como todos nosotros, hay alguien que aquí pueda decir: yo vengo haciendo las cosas bien desde que el doctor cortó el cordón umbilical, soy un relojito suizo. ¿Alguien puede decir esto? Yo estoy seguro que ninguno de los que estamos aquí, ¿no? Y no necesariamente por malas intenciones. Pablo tuvo el mejor empeño, el mejor intento, pero fue necesario tener ese encuentro con Jesucristo, un encuentro transformador, un encuentro traumático. Jacob, después de aquel encuentro con el ángel, donde es preparado para el reencuentro y la reconciliación con su hermano, sale cojo. Pablo sale ciego. Jacob estaba convencido de que hacía lo mejor, Pablo también. Ese encuentro transformador con el Señor generó en el apóstol Pablo una nueva vida. Hoy un grupo de 6 hermanos de nuestra familia dieron testimonio público de esta obra de Cristo en sus corazones. Y ese acto del bautismo no es que el acto en sí imparta algún tipo de gracia especial, es simplemente que por medio de ese acto estamos dando testimonio de la obra que Cristo hizo en nosotros. Un día Cristo se nos reveló, se nos manifestó, y nosotros estamos diciendo públicamente, nuestros hermanos, y todos de alguna manera estamos llamados a hacerlo, que vivimos para el Señor, que hemos muerto a una vieja vida y que nos identificamos con el Señor Jesucristo, que el poder que levantó a Cristo de los muertos es el mismo que nosotros necesitamos que nos levante cada día. El soplo del cielo lo necesitamos cada uno de nuestros días para vivir una vida nueva.
¿Cuánto pueden decir amén a esto? Ahora Pablo está en este momento está abordando la recta final de su ministerio. El capítulo 20 registra el final de su tercer viaje misionero. Pablo hace 4 viajes, se conocen como 4 viajes misioneros. Realmente el último viaje es el viaje que él emprende de camino a Jerusalén en calidad de prisionero. Y yo quiero centrarme de manera muy especial, porque sería absolutamente una osadía pretender desarrollar todo este pasaje, imposible. Quiero centrarme de manera especial en los versículos 23 y especialmente en el versículo 24. Dentro de todo el contexto de lo que hemos leído y esta aproximación que estamos haciendo en esta mañana, yo quiero centrarme en esta declaración que para mí es como la declaración clave. Es el versículo, es la llave que nos ayuda a entender por qué todo lo que está Pablo viviendo y haciendo. Para situarnos, lo que Pablo está declarando aquí tiene que ver con lo que era su modus vivendi, su leitmotiv, lo que era la fuerza vital, lo que era el nudo, la columna vertebral, el alma de acero que regía todo el resto de su vida. Y que partía de ese encuentro transformador que él tuvo con el Señor Jesucristo. Pablo nos dice en este momento que a partir de su encuentro con Cristo, él vivió con la certeza de que su vida ya no le pertenecía a él. Pablo, a partir de su encuentro con Cristo, entendió que su vida no era suya. El que dice ser cristiano, dice haber entregado su vida a Cristo, pero no vive con esta conciencia liberadora de saber que nosotros no somos nuestros sino del Señor, se está perdiendo una riqueza y una bendición incalculable. Mirá qué interesante el contexto en el que Pablo hace esta declaración. Lo hemos leído, pero por favor, mirá lo que dice la palabra del Señor. Pablo está narrando del versículo 17 al 21 lo que ha sido el versículo 17 llama a los ancianos cuando vinieron y comienza él a explicar cuál ha sido el curso de su ministerio. Y entonces dice en el versículo 22, ahora, lo que está pasando ahora, he aquí, ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén sin saber lo que allá me ha de acontecer, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio diciendo que me esperan, ¿qué dice la palabra del Señor? ¿A quiénes les gustaría que el Espíritu Santo les transmita este precioso mensaje? Pablo, que había rendido incondicional su vida a Jesucristo, escuchaba el testimonio a través de distintos hermanos, distintas comunidades de fe, que le transmitían de parte de Dios, y él discernía que ese mensaje venía de parte de Dios. Hoy, lamentablemente, vivimos en una era en la que el cristianismo parece que es el mundo al revés. En lugar de entender que aquellos que hemos sido alcanzados por el amor de Cristo para vivir para Él, muchas veces oímos mensajes que parecieran decirnos o inspirarnos a creer que realmente Dios vive para nosotros. Y Dios vive para nosotros para hacernos felices, instalarnos en una urna de cristal en la que no tenemos ningún tipo de inconveniente, no hay ningún tipo de conflicto. Y no entendemos que vivir bien implica entender que nuestra vida no es nuestra. Nuestra vida es del Señor. Pablo mismo, en otros momentos, él dice, ¿no sabéis que no sois vuestros?
que habéis sido comprados con precio. Glorificad pues a Dios en vuestras vidas. Pablo dice en otro momento, hermanos, nosotros somos del Señor, sea que vivamos o que muramos. ¿Qué dice la palabra del Señor? ¿Qué dice Pablo? ¿Qué afirma Pablo? Del Señor somos. Algunos de los que hoy se adscriben a las teologías de la prosperidad, a las teologías, a estas neoteologías en las que parece que vivimos en este mundo al revés, en el cual Dios es el siervo del hombre y el hombre a través de determinadas técnicas y oraciones específicas bien formuladas o determinadas prácticas o determinados días de ayuno o determinadas secuencias de determinadas liturgias y ritos, puede manipular a Dios. Escucharía esto y diría, yo no recibo esto. El Espíritu Santo no puede decir de ninguna manera, me esperan prisiones y tribulaciones. Pero el apóstol Pablo lo afirma. Y es más, él dice en el versículo 24, que es el núcleo de lo que estoy destacando y en base al cual estoy diciendo lo que estoy diciendo. Pablo dice, pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo. Hermano, usted yo les sugiero, hoy decía a los hermanos, ¿cuántos se atreven a copiar este versículo y ponerlo en la nevera con un imán? Pero de ninguna cosa, ¿quiere repetirlo conmigo esto? Ni estimo. Esto es glorioso. Esto es glorioso. Esto es liberador. ¿Cuántos de los problemas y de los conflictos y de las angustias y de las ansiedades, de los miedos que enfrentamos, no son resultado de estimar preciosa nuestra vida para nosotros mismos? ¿Tú sabes que tu vida está en las manos de Dios? ¿Vives en función de esto? Tú sabes que Dios te ama. Tú sabes que Él cuida de los lirios del campo, cuida de las aves del cielo. ¿Cuánto más no va a cuidar de nosotros? Pablo un día estaba en el timón de la dirección de su propia vida. Y en ese camino a Damasco, él se encontró con Jesucristo. Un encuentro traumático, pero transformador y liberador. Y a partir de ese momento él entendió que necesitaba ser guiado, acompañado, y necesitaba vivir, entender, y tuvo la revelación de que su vida era del Señor. Su vida era para el Señor. Su vida era del Señor Jesucristo. En aquel naufragio, en Hechos capítulo 28, 27, él dice, esta noche ha estado conmigo el ángel del Dios de quien, ¿cómo dice Pablo? Ha estado conmigo el ángel del Dios de quien soy y a quien sirvo. ¿De quién eres, hermano? ¿De quién eres? ¿De quién eres? Pablo, a partir de este encuentro transformador con Jesucristo, vivió con la certeza de que su vida no era suya, era del Señor. En palabras de Timothy Keller, hay un librito que os recomiendo, muy chiquitito, Autoolvido se llama. Autoolvido, Tim Keller. En palabras de este pastor, él dice que las marcas de una persona que ha sido cambiada radicalmente por Cristo son, entre otras, la humildad. Y humilde no es quien se odia a sí mismo. Nosotros pendulamos entre estos dos extremos, o tener conflicto, estar enfadados con nosotros mismos, o estar demasiado encantados con nosotros mismos y orgullosos de nuestra bondad, ¿no? Él dice, humilde no es quien se odia a sí mismo, ni quien vive centrado en aumentar su virtud. Humilde es quien practica
el autoolvido. Y esto es lo que practicaba Pablo. Cuando en las distintas ciudades y comunidades de fe a través de las cuales él iba pasando, escuchaba el testimonio del Espíritu Santo que le decía: Pablo, vas hacia Jerusalén, a partir de ahí te esperan, Pablo, prisiones y tribulaciones. Si Pablo hubiera sido uno de estos discípulos de la teología de la prosperidad, hubiera dicho: te reprendo, lo rechazo, no lo recibo, eso no es para mí, no lo quiero. Pero Pablo, ¿qué decía? De ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo. ¿Cuántas situaciones que tal vez nosotros estamos pasando que son injustas, violentas, no pueden ser también excelentes oportunidades para que Cristo sea glorificado en nuestras vidas? No pueden ser excelentes oportunidades, catapultas para lanzarnos a una nueva realidad si Cristo está con nosotros, si Cristo está en el control. Pablo vivía enfocado en Dios y no en sí mismo. La revelación de este Dios de amor que le apareció en el camino a Damasco fue lo suficientemente nítida como para vivir despreocupado de sí y descansando y enfocado en Jesucristo. Y esta es la propuesta en esta mañana. Poco tiempo más adelante, él llega a Jerusalén y un profeta, Ágabo, utiliza un cinto para representar esta profecía, esta palabra. Y dice la palabra de Dios en Hechos 21:13. Entonces Pablo respondió, cuando él estaba usando ese cinto y le decía: Pablo, lo que viene por te van a atar y vas a ser cautivo, etcétera, etcétera. Entonces Pablo respondió: ¿qué hacéis llorando y quebrantándome el corazón? Porque yo estoy dispuesto no solo a ser atado, más aún a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. ¿Cuántos pueden decir gloria a Dios? ¿Cuántos pueden dar gloria a Dios por la vida y la declaración de un hombre como el apóstol Pablo, que está mostrándonos lo que Cristo hace en la vida de alguien que se sabe del Señor? Amén. Segunda de Corintios capítulo 12, versículo 15, dice: y yo con mayor placer gastaré lo mío, y aún yo mismo me gastaré del todo por amor de vuestras almas, aunque amándoos más, sea amado menos. Hermanos, esta entrega, esta vida de consagración, esta entrega incondicional del apóstol Pablo no está condicionada, es incondicional, valga la redundancia, no está condicionada a un contexto afable, a un contexto benévolo. Jesús mismo es nuestro ejemplo en este sentido. Nosotros el domingo que viene vamos a leer una vez más este pasaje de 1 Corintios capítulo 11, cuando compartimos el pan y el vino y participamos de la mesa del Señor. Jesús, dice la palabra del Señor, Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y, habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es dado. Y en esa mesa estaba sentado el traidor. En esa mesa. Y Jesús toma ese pan y fue partiéndolo, yo creo. Fue partiendo y dándole a un discípulo, a otro discípulo, a otro discípulo. Y también tocó el momento de partir el pan y compartirlo con Judas y con Tomás, el incrédulo, y con Pedro, que en pocas horas lo iba a negar. El apóstol Pablo, muchas veces, nuestro servicio al Señor, nuestra vida de entrega al Señor, lo que hacía el apóstol Pablo, de saber que su vida no era suya, sino del Señor, muchas veces se da en un contexto no favorable, en un contexto de incomprensión,
y hasta en un contexto hostil. Pero qué bueno es vivir vidas sabiendo que nuestra vida es un don del cielo, es un don de Dios. Y vivir en este sentido autodonándonos a los que están a nuestro alrededor y siendo instrumentos y canales de bendición. Y esto es lo que está diciendo el apóstol Pablo en esta declaración. Mi vida no es para mí, mi vida es del Señor. Yo me reconozco como un don de Dios. En esta mañana la palabra del Señor te anima y me anima a que tú y yo vivamos con esta claridad de conciencia, sabiéndonos dones de Dios para los que están a nuestro alrededor. Amén. No cuidando y protegiéndote, no salvaguardándote, no escondiéndote, no preservándote, sino donándote. Más adelante el apóstol Pablo dice, ya sabéis lo que dijo el Señor Jesús. Más bienaventurado es dar que recibir. Aquel que vive enfocado en buscar la felicidad, lo que hace es cavar la propia tumba de la insatisfacción permanente. La felicidad es un término escurridizo de definir. Pero yo creo que básicamente la felicidad no consiste en alcanzar objetivos, sino en una manera de vivir cuando caminamos hacia esos objetivos, en una manera de ser. No es no tener objetivos. Claro que necesitamos tener objetivos, metas y propósitos en la vida ajustados al diseño de Dios para cada uno de sus hijos. Pero la felicidad no está en alcanzar ninguno de estos objetivos. La felicidad está en caminar con Jesucristo. Es una manera de ser más que objetivos a alcanzar. En segundo lugar, yo veo en esta preciosa declaración del apóstol Pablo que a partir de su encuentro con Cristo, él entendió que su vida respondía a un propósito mayor que él mismo. Él entendió que su vida encajaba como un puzzle, como una pieza diseñada por Dios. Hermano, hermana, yo no creo que en la iglesia algunos estén llamados al ministerio y otros no. Yo creo que en el cuerpo de Cristo, en la familia de la fe, todos aquellos que han recibido a Jesucristo en su corazón están llamados al ministerio. Tú y yo estamos llamados a servir al Señor. Un encuentro con Cristo cambia nuestra identidad, transforma nuestra identidad al punto de entender que nuestra vida responde a un plan mayor, a un plan superior. Por eso Pablo está haciendo esta declaración en el versículo 24, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor. Pablo consiguió ver su contribución específica dentro de este plan que era mayor que él mismo. Pablo no asume su vida, no concibe su vida, no vive su vida en un rol en un rol pasivo, sino en un rol de protagonista. Pablo no está sentado en el patio de butacas. Pablo está en la platea y en el escenario. Hermano, hermana, yo creo que nosotros, igual que Pablo, podemos vivir bien en la medida en la que entendemos y discernimos el llamamiento, el plan, el propósito. Pablo dice, con tal que corra mi carrera. Pablo tenía su carrera y su ministerio, y tú tienes la tuya. ¿Amén? El hermano que está al lado tuyo tiene su carrera y su ministerio y su propósito en la vida. En este plan maravilloso trazado por el Señor, nadie es mejor, nadie es peor. Cada uno de nosotros tenemos un llamamiento y una carrera y un propósito de parte de Dios. Vive bien aquel que entiende y se implica y vive con alegría y vive con gozo y vive en plenitud. Asume su vida sabiendo. Pablo sabía cuál era específicamente su papel y cuáles eran las expectativas del gran guionista de la historia de la humanidad.
Y Dios trazó un plan para cada uno de nosotros. Y hermano, tú puedes haber cometido errores. A veces yo no coincido francamente con esta idea, a veces tan dicotómica, tan blanco y negro, tan sí o no, tan bueno y malo, de decir Dios tiene un plan perfecto y todo lo que salga de ese plan perfecto es un plan B. Y algunas personas viven un cristianismo en el que dicen, bueno, yo soy salvo, pero cometí X errores, Dios tenía otro plan para mi vida, ahora mi vida va a tener un sabor agridulce, va a tener un sabor opaco, porque ya con los errores que cometí o con las experiencias que tuve en mi vida, ya no va a ser igual. Yo no creo en esto. Yo no creo en esta historia de la voluntad perfecta y la voluntad permisiva, hablando en términos más teológicos. Yo creo en un Dios al cual nada lo pilla por sorpresa. Yo creo en un Dios que conoce, en un Dios que es el alfa y la omega y que conoce todas nuestras realidades. Yo no creo que Dios tiene un plan A o un plan B. Yo creo que Dios tiene un plan A, un plan B, un plan C, un plan D, un plan E, un plan F, X, Y, Z, y cuando se termina el abecedario, a Dios no se le termina el abecedario. Dios, de donde estemos y con los errores que podamos haber cometido, nos puede reconducir a una vida de bendición, de propósito, de plenitud, de gloria del nombre del Señor. Así que, hermano, Pablo, a pesar de los pesares y de todos los errores que cometió, él un día llegó. Y el Señor le dijo, yo te voy a enseñar, Pablo, Hechos capítulo 9, cuánto es necesario que padezcas por mi nombre. Y Pablo asume este desafío y está en este desafío. Y en este contexto en el que está despidiéndose de hermanos que están sirviendo al Señor y que tienen una vocación divina, y en este momento en el que están de rodillas en aquellas arenas de Mileto a punto de que Pablo tomara el barco, ellos llorando y con lágrimas, en medio de toda esa situación, podían dar gracias al Señor. Y entonces podemos ver también este otro aspecto que yo quiero destacar. Es decir, Pablo no concebía su vida como una gran sucesión de circunstancias aleatorias. Él vivía desde la perspectiva de aprovechar todas las oportunidades para la gloria del Señor. Incluso los despropósitos, incluso las situaciones complicadas son motivo de enseñanza. Amén. Entonces, por último, Pablo, a partir de su encuentro con Cristo, él se involucra y abraza este propósito con, ¿qué dice ahí? Gozo. A ver, testea la cara del que está al lado tuyo si tú ves algún tipo de atisbo de gozo. Y mira, con esto no nos tenemos que conducir. Hubo un médico, un fisiólogo, no sé si fue fisiólogo, médico, psicólogo o qué, Duchenne, y se acuñó así la sonrisa de Duchenne. Hay un músculo, no sé si el más cigótico o no sé qué, un músculo que se mueve para generar esa sonrisa solamente cuando la sonrisa es auténtica. Por eso cuando hay una sonrisa falsa, nuestro cerebro nos dice, algo no cuadra, algo no cuadra, algo no coincide. En esta muchas veces nuestro sistema más básico, nuestro sistema parasimpático, nuestro sistema más primitivo, es más honesto que nuestro sistema racional. Nosotros podemos dibujar una sonrisa. El otro día les decía a los hermanos, medio me metí en un lío, pero ya que lo hice en el primer culto, lo voy a hacer en los 3. No sé cuántos viste la entrevista de Pedro Duque esta semana. Pedro Duque es un ministro no sé de qué es, de ciencia creo, ¿no? Ministro de ciencia, claro que sí. Y él no es un político de carrera, él es un científico. Y resulta que por una historia relacionada con Hacienda, de una sociedad en la cual estaban sus propiedades y todas estas cuestiones, la oposición le estaba metiendo caña y rápidamente él salió a la palestra de los medios de comunicación para dar explicaciones. Y se notaba la diferencia de un hombre que está en política, pero que no viene del mundo de la política, es decir, que no tiene esas técnicas
que les han enseñado a los políticos para manejar el lenguaje no verbal y camuflar las cosas. O sea, algún político acá que me pido perdón, no quiero, pero muchas veces es esta la situación. Y a veces nosotros, ¿por qué digo esto? Porque a veces nosotros confundimos el gozo con la sonrisa de Duchenne, con la alegría impuesta, con la careta falsa. Pero el gozo del que nos habla la palabra del Señor es una experiencia mucho más profunda. Es el gozo de aquel hermano que sabe y ha tenido revelación de que su vida está escondida con Cristo en Dios y tal vez puntualmente está atravesando un momento difícil. Tal vez ha tenido una noticia triste, un familiar que tiene una enfermedad, una pérdida. Y tú le preguntas a este hermano, ¿cómo estás? Y te dice, estoy bien. ¿Pero cómo estás bien? Si te acaban de decir esto y esto otro y acaba de pasar esto. Y te dice, no, pero yo estoy bien. No tengo la sonrisa dibujada, pero estoy bien. Estoy bien. Tengo gozo. Estoy triste, pero estoy bien. Estoy conmocionado, pero tengo gozo. Y Pablo, en medio de este contexto y en medio de estas profecías que le hablaban de tribulaciones y persecuciones, dice, con tal que acabe mi carrera con gozo. Hermano, la vida cristiana no es para vivir aguantando, no es para vivir compungidos. No es para, de alguna u otra manera, cuando entramos en este terreno, estamos evidenciando que realmente seguimos, nuestra vida sigue siendo más nuestra que del Señor. Estamos más pendientes de lo que nosotros podemos hacer que ciertos y seguros de que el Dios soberano tiene todo bajo control y que en Él nosotros somos más que vencedores. Ese más que vencedores no es un triunfalismo hueco y barato, es ser vencedor aún en medio de la adversidad. Es ser perfeccionado en la adversidad. Es lo que Pablo dice en Romanos capítulo 8, que lamentablemente muchas veces nos quedamos solamente con el versículo 28. Todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios. Pero continúa Pablo diciendo, porque a los que Dios llamó, también los predestinó para ser hechos conformes a la imagen de su Hijo. Y esa situación adversa, esa tribulación, esa persecución, esa experiencia traumática, ese llanto de despedida en esas arenas de Mileto, también eran una oportunidad para que el nombre de Cristo sea glorificado y los hermanos sean estimulados, animados y confortados en la fe. Y yo le doy gloria al Señor y le doy gracias por esto, con tal que acabe mi carrera con gozo. Jesús mismo nos enseña que la vida no vale la pena ser vivida si no es desde la perspectiva del reino de Dios. La vida que vale la pena ser vivida es la vida que se vive desde la perspectiva del reino de los cielos. Y así vivía el apóstol Pablo. El Señor nos dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las otras cosas serán añadidas. Quien busca primero todas las otras cosas, lo que hace es vivir en el despropósito, cavar su propia tumba, como dijimos recién. Mateo 16, 25 dice, porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Hermano, vivir bien es la garantía de poder llegar al momento final de nuestras vidas y poder decir, Señor, yo he corrido con gozo, por lo demás me espera la corona incorruptible que el Señor tiene preparada para los que le aman. Mi
Mi oración en esta mañana es que el Señor nos ayude a vivir enfocados en Cristo, el autor y consumador de la fe. Él se dio por nosotros. Él se dio por nosotros. Y Él es nuestro hermano mayor. Y yo quiero imitar el ejemplo de Jesús. Amén. Señor, te damos gracias